Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Este tema lo hago a petición de mi amigo Miguel de Valencia que me dijo por WhatsApp de que le pusiera un poco al día del tema este de materia y forma, que no estaba metido mucho en la filosofía aristotélica porque estaba leyendo un autor católico y antiliberal y decía y utilizaba estos conceptos para relacionarlos con la política. Yo aquí, o sea, este vídeo va a ser más que sobre la metafísica de Aristóteles, que es más donde encajarían estos conceptos, sobre todo el de forma. El de materia encaja más en el de física. Vamos a ver en este vídeo un poco la física de Aristóteles y también el motor inmóvil, que es una mezcla entre física y metafísica, más metafísica que física. Pero bueno, y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Como ya sabrán mucho, y Aristóteles es uno de esos nombres famosos cuando dice filosofía, ¿no? Los que te vienen a la cabeza, Sócrates, Platón, Aristóteles, más de ahí al hombre medio no podemos pedirle. Demasiado sabe ya, ¿no? Sabe ya tres de los grandes. Ya Kant a algunos les suena, Ortega y Gasset no, porque como es español a algunos les suena, los chistes estos de Ortega y Gasset, de si son uno son dos, Unamuno no lo conoce tampoco mucha gente, y bueno, Nietzsche lo conocen mucho, y eso. Aristóteles en efecto es un antes y un después de la filosofía, en la historia de la filosofía, como también lo es Kant. A mí me gusta más Kant que Aristóteles, pero Kant será para otro momento. Bueno, aunque hay un vídeo de Kant en mi canal, de su filosofía, que a mí me gusta bastante y la veo muy en relación con la Ortega y Gasset, de la que también soy bastante fan. También me gusta mucho su ética y eso, que como decía Gustavo Bueno, Kant es un cura laico. Aristóteles no es un cura laico, es un señor que casi siempre tenía razón, menos en algunas cosas que ya se le iba un poco. Por ejemplo, filosofía política, que la gente dice que como que Aristóteles en filosofía política como muy distinto a Platón. Pero no sé, yo no lo veo tan así. O sea, que sí, que son distintos y eso. Pero que yo en última instancia, en Aristóteles veo que tiene el trasfondo, en su filosofía política tiene el mismo trasfondo platónico que su maestro. Y por ejemplo, uno lee la educación, lo que dice Aristóteles de la educación, vamos. Y eso es criminal, bueno, criminal no, pero casi. Y bueno, y eso, que sigo así un poco yo en su filosofía política, la interpretación de profesor Giovanni Reale, un aristotelista italiano del siglo XX que es de los más famosos. Y eso se puede ver muy bien su interpretación en el libro de Giovanni Reale que se llama Introducción a Aristóteles. Que eso, que la gente cree que son muy diferentes, pero son diferentes. O sea, yo no voy a decir que no, pero el trasfondo platónico totalitario está en los dos. Aunque se puede discutir, y en Aristóteles está menos que en Platón, sí, pero también está, vaya. Bueno, vamos a pasar ya a la filosofía de Aristóteles, que si no me enrollo, y eso. Y para entender la filosofía de Aristóteles, hay que hacer un antes y un después, ¿no? ¿Quién va antes y quién va después de Aristóteles? Pues antes van Platón y el bueno de Sócrates. Sócrates es mejor que Platón, para mí. Y después están los helenísticos, a los que también tengo bastante simpatía, ¿no? Fíjate que yo le tengo simpatía a Sócrates y a los helenísticos, depende de qué helenísticos, pero en plan, son muy divertidos los helenísticos. Aristóteles ya para ponerse serio, y entonces pues no le gusta tanto a la gente. No. Y mientras que Platón y Aristóteles son más de tochos ahí de libros que no entiendes bien y quieres tirar por la ventana, ¿no? Pues eso es. Entonces, para entender la filosofía de Aristóteles hay que remontarse a la filosofía de Platón. ¿Cuál era la filosofía de Platón? Pues lo que se da en bachiller,
Pues se da bastante bien, yo creo que hay la filosofía de Platón, como hay como esta división entre los dos mundos. A ver, no son mundos, son como realidades o ámbitos que sí son diferentes. Uno sería el ámbito sensible y el otro el ámbito inteligible o suprasensible, como ya cada uno quiera llamarlo. Y en Platón la realidad sensible pues tiene una serie de características como por ejemplo que en la realidad sensible el cambio y el movimiento están presentes, mientras que en la realidad inteligible o sí, en la realidad, plano inteligible no hay movimiento porque ese plano es inmutable, es decir, no hay cambio y es eterno. Siempre fue así y siempre será así. Vaya, eso es lo que significa. Por decirlo y adoptar las categorías platónicas, la filosofía de Aristóteles, el plano sensible platónico sería lo que Aristóteles llama física y el plano inteligible sería lo que Aristóteles llama metafísica. O aunque Aristóteles nunca usa la palabra metafísica, pero bueno, luego ha pasado así. Esta, esta rama de la filosofía ha pasado a denominarse así, que está hablando más allá de la física, ¿no? Y eso. El plano inteligible, o sea, aquí hay un debate sobre lo que Aristóteles llama filosofía primera, porque unos dicen que la filosofía primera es la metafísica de Aristóteles y otros dicen que la filosofía primera es la teología de Aristóteles, que no es la teología, no tiene nada que ver, o sea, la teología de Aristóteles, vamos a dejarlo ahí. Que Aristóteles diríamos que es como el inventor de lo que se conoce como teología racional, pero vaya. Y eso, yo soy partidario de la interpretación de la teología. Es que yo creo que si uno lee la metafísica de Aristóteles, es que no hay ninguna duda de que la teología, que es todo esto, el motor inmóvil, va mucho antes que la metafísica. Es decir, lo que comentaremos luego de que una cosa mueve a otra, todo remite a la teología que es el motor inmóvil. Y luego la forma y la materia es que nada de eso se da si no se da ante el motor inmóvil, que es lo que hace que se mueva todo. Así que yo soy partidario de la interpretación de que la filosofía primera de Aristóteles es la teología. Y no es por pasar Aristóteles más religioso o menos, que por ejemplo Aristóteles en su época le decían que era ateo, porque él creía en una especie de Dios, entre comillas, que era el motor inmóvil, o como o no sé si también se lo decían a Sócrates, ¿no? Que ellos dos eran como ateos de un solo Dios, ¿no? Mira estos ateos, que solo creen en un Dios, y nosotros que éramos paganos y creemos en muchos dioses, ¿no? Zeus haciendo cosas, y era Apolo, Atenea, todas estas diosas que eran muy guapas y ojalá tenerlas. Ojalá existieran y así las vemos, lo guapas que eran. ¿No? A eso se refería Kant con la estética objetiva. Es broma. Y bueno. Y eso, que Aristóteles, pues que inventa la teología racional, pero en su época, vamos, que sería como una especie de ateo de un hombre de un solo Dios. Aunque tampoco es un Dios, porque cuando dices Dios hoy, pues piensa en el Dios cristiano y no es ese Dios, es el motor inmóvil, que ya hablaremos luego de él y las características que tiene. Que de ahí, del motor inmóvil, cogen tanto los cristianos que luego remodelan y le añaden cosas como que es bondadoso y aunque eso está un poco en Aristóteles también, pero le añaden cosas, ¿no? La reencarnación, el verbo se hizo carne, etcétera, etcétera. Además, porque los cristianos se dividen entre los cristianos que son más platónicos y los más aristotélicos. A mí me gustan más los aristotélicos, ¿no? Que sean, aunque no soy partidario del aristotelismo, pero el platonismo yo es que para mí no hay por dónde cogerlo. Pero el aristotelismo al menos sí es más serio, no sé. Y por eso, pero que los platónicos cristianos también son muy buenos, vaya, a mí San Agustín me gusta. Me gusta más Santo Tomás, pero que San Agustín también está bien, vaya. Y eso, es que ya es que no sé ni por dónde iba, que se me ha ido todo esto. Lo de las dos interpretaciones, vaya. Que eso, que la filosofía primera es la teología. Y, por ejemplo, en la física de Aristóteles, eh, lo que hay estudiado de Aristóteles son los seres naturales
que tienen materia y que podemos ver con los sentidos. Y eso sería la física. Y la metafísica es aquello que no podemos tener conocimiento de ello por los sentidos, sino más bien por la razón. Y se estudian, pues eso, los objetos, lo que llama Aristóteles, objetos dotados de existencia separada, es decir, que no los puedes percibir por los sentidos ni conocer por ellos, sino que solo por puro intelecto y puro razonamiento y por medio de la razón puedes llegar a su conocimiento. Y bueno, ya pasamos no sé si tocar un poco primero lo de los objetos, que eso, que básicamente en los objetos de la física pues son las cosas que tienen materia y al tener materia están dotadas de movimiento, o al estar dotadas de movimiento tienen materia. Aunque en la física hay como una especie de término medio que está entre física y metafísica, tirando más para la física, que son lo que Aristóteles llama entidades eternas. Entidad y sustancia en Aristóteles son sinónimos. Hay traductores que usan entidad, como Tomás Calvo, y otros que usan sustancia, pero vamos, que si uno dice entidad y sustancia, son básicamente dos sinónimos para la misma palabra. Y los objetos que tienen entidad eterna, que son una entidad eterna, son los astros. Pero los astros tienen una característica, que tienen un tipo de movimiento, que es el movimiento local, que explicaremos los tipos de movimiento luego. Y al tener movimiento, no pueden ser metafísicas, porque los objetos de la metafísica no tienen movimiento, son inmóviles, vaya. Ahora, siguiente tema. Los tipos de... algunos otros más tipos de objetos que podríamos tratar es los objetos que tienen movimiento por sí mismos y los objetos que no tienen movimiento por sí mismos. Los objetos que tienen movimiento por sí mismos son los objetos naturales. Un árbol tiene movimiento por sí mismo. Van cayendo las hojas, crece de tamaño, le crecen ramas, esto, lo otro. Van cambiando por sí solos, ¿no? Que son los objetos naturales. Las rocas del mar se erosionan y estas cosas. Y luego están los objetos que no tienen movimiento por sí mismos. Estos serían los objetos artificiales. Si yo soy Aristóteles y quiero jugar fútbol, aunque en su época no existiera el fútbol, el balón no se va a mover solo. Tienes que ir tú corriendo y darle una patada al balón para que se mueva. Pues no, el árbol no hace falta porque el árbol se cae solo, la hoja se caduca, si no, troll. Aquí, si no, aquí jaque mate David. Y bueno, yo creo que ha quedado claro con estos dos ejemplos. La pelota tienes que ir tú y hacer que sea movida y el árbol se mueve por sí mismo, por así decir. Y eso, que el, también está el tema del ser. Pues en la física, el, que sí, bueno, el ser, la ontología, estas cosas. La ontología es la ciencia del ser en tanto que es. Sé que no lo habréis entendido, pero bueno, lo siento. Eh, Estudiar Aristóteles. Es broma. Que eso, que la física, pues el ser, lo que es, se trata de... El ser se trata de... ¿Cómo decirlo? Del ser material, del ser de lo que es sensible. Mientras que en la metafísica se trata el ser de lo que no es sensible, sino de lo que es inteligible. Y en el ser de lo sensible, pues ya hay varias características. En lo sensible hay movimiento y hay materia. Solo donde hay movimiento puede haber materia y solo donde hay materia puede haber movimiento. Es decir, materia y movimiento son dos conceptos que van unidos. Si tengo materia, tiene que haber movimiento. O puedo decirlo de otra forma, son mutuamente dependientes, es una relación bicondicional. Se tiene que dar una con la otra sí o sí. Si hay movimiento, tiene que haber materia sí o sí. Eso es básicamente este ser de lo físico, vaya. Luego también hay que ver los tipos de entidades o de sustancias que hay en Aristóteles. Esto también es un tema, el concepto de sustancia es un concepto que se usará un montón y que tiene mucha relevancia porque es el concepto
fundamental para decir lo que existe y lo que no existe. Lo que es sustancia existe, lo que no es sustancia no existe. Y por ejemplo, cuando decimos el grupo hace no sé qué, el grupo existe. Ningún autor filosófico que yo conozca, menos Hegel, dice algo así, que un colectivo como tal puede existir de forma ontológica. En Hegel yo creo que sí, se puede discutir, pero yo creo que Hegel tira más para esa línea de decir que sí tienen existencia ontológica los grupos. Lo digo desde la ignorancia, ya digo, pero yo creo que él es el único que podría decirlo. Aristóteles no lo dice y vamos a ver los tres tipos de... Creo que esto ya lo trataron en un vídeo, ¿no? Los Aristóteles y la sustancia individual y tal. Que, bueno, sí, lo del nominalismo, creo que lo traté en otro vídeo, así que no me voy a meter. Los tres tipos de entidades de Aristóteles. El primero sería la entidad eterna, que es los astros. El astro es eterno, pero no es inmóvil, porque tiene un tipo de movimiento local. El movimiento local es un tipo de movimiento que hace que las cosas se muevan de forma uniforme, como si se mueven todo el rato así en círculo. No se mueven así en línea aleatoria ni nada. Es un movimiento como circular, local, uniforme. Es el tipo de movimiento que tiene un astro. Luego está las entidades generales, que serían un árbol, un humano y este tipo de objetos, que son siempre individuales. Los árboles no existen para Aristóteles, ni los humanos, existe un humano. Que luego podamos usar eso como concepto es otra cosa, pero ontológicamente no tienen fundamento, que es lo que la gente confunde mucho esto. Y luego están las entidades inmóviles. Las entidades inmóviles no tienen materia. Aquí, como lo de materia y movimiento, hay que hacer otra aclaración. Inmóvil e inmaterial. Todo aquello que en Aristóteles es inmóvil es necesariamente inmaterial. Y todo aquello que es inmaterial es inmóvil. Sí, creo que lo he dicho bien. Entonces son, como antes he dicho, relación bicondicional y mutua dependencia, vaya. Y eso. También hay una conexión entre lo sensible, el plano sensible, la física y la metafísica, que yo creo que tendería más a ser los astros, que como los astros son eternos pero se mueven, tienen como características de las dos, aunque no son un término medio entre las dos porque son físicas, porque se mueven, pero bueno, digamos que hay una conexión entre la física y la metafísica, entre lo sensible y lo inteligible. Y bueno, y esto ya le lleva luego a pensar sobre el motor inmóvil y tal. Y ahora vamos a ver la crítica que le hace Aristóteles a Parménides, que esta es una muy buena crítica. Y bueno, la discusión aquí que Aristóteles se pone contra Parménides es que es un presocrático, del que creo que ya he hablado también en otro vídeo, es la distinción de Parménides entre ser y no ser. Para Parménides, el ser es lo que es y el no ser es lo que no es. Esto, así de simple, te queda a cuadro, lo sé, pero es así, ¿vale? Y esto para Aristóteles dice, bueno, tío, Parménides, tú eres un simplista, has simplificado aquí la filosofía como a ti te da la gana, y esto dice, esto no puede ser, bro. No es su bro, pero más o menos, ¿no? Para entenderlo. Que esto no podía ser, porque ha simplificado mucho el ser, aquello tan grande que es el ser, ese tema tan filosófico y ontológico. Entonces Aristóteles, citándolo, dice, el ser se dice de muchas formas, ¿no? No como Parménides, que es un simplificador mortal y dice, el ser es lo que es. Así, contundente. El no ser es lo que no es. Pero Aristóteles dice, no porque el ser se dice de muchas formas, no es solo lo que es. Porque ahora veremos por qué. Entonces Aristóteles, en vez de pensar que el ser es algo singular, una cosa nada más, piensa en el ser como algo más plural. ¿No? Y aquí citando otra vez a Aristóteles, lo que no es no se dice en un solo sentido, sino en una pluralidad de sentidos. También, también dice que un simplificador es lo que en el no ser. El no ser para Parménides es todo aquello que no es. Simplificación para Aristóteles, ¿no? Si tuviéramos aquí, a estos dos aquí, y uno estuviera el Parménides diciendo eso y Aristóteles nada más diciéndolo, simplificación, simplificación. Vamos, así me lo imagino yo, no sé. Y bueno, o sea, aquí hay que tener algo muy presente en los griegos, que
Aristóteles ya introduce dos tipos de no ser, el no ser absoluto y el no ser relativo. Para ningún griego, da igual el griego que sea, del no ser absoluto, es decir, de la nada, no se puede pasar a algo. Del no ser absoluto no se puede pasar al ser. Esto es lo que hace Dios de los cristianos, que es la creación ex nihilo, crear a partir de la nada. Para un griego nadie puede hacer esto. Para un cristiano solo puede hacerlo Dios. Así que luego está el no ser relativo, que como que Aristóteles formula un no ser diferente del simplificador no ser absoluto de Parménides. Parménides ha simplificado en el no ser solamente el no ser absoluto, pero Aristóteles dice simplificación y entonces dicen esto no es más complejo de lo que tú crees, Parménides, así que hay más cosas de no ser. Entonces, hay más tipos de no ser. Entonces, el no ser al que se refiere Aristóteles es el no ser relativo, o también conocido como el no ser por accidente. Y esta es una nueva concepción del no ser. Y para poner un ejemplo que ponía mi profesor de Filosofía Antigua 1 y 2, yo suspendí el examen de Aristóteles, luego aprobé la asignatura, así que en verdad le tengo un cariño. Es muy buen profesor. Tiene libros, yo me he leído el suyo ¿cómo se llama? Álvaro Vallejo y Alejandro Vigo, que es de los sofistas o de Sócrates o de los sofistas hasta Aristóteles. El profesor Vallejo, yo lo recomiendo mucho, es súper detallado, está muy bien. Es largo, eso sí, y un poco duro de leer, pero está bastante bien. Y trata, pues, eso, es un libro de historia de la filosofía, y ahí está, pues, Sócrates. Es que no, lo tengo arriba, no voy a subir a pared, pero lo podría enseñar. Y es que como no sé hacer edits, pues queda feo que me vaya 30 segundos y vuelvo. Así que el libro va sobre la historia de la filosofía Sócrates, que ahí lo podéis ver como yo tengo razón en que es un grande. En filosofía, que esto lo discutí el otro día con mi amigo Edu, que dice que Sócrates en economía pues es un poco rojo. Yo ahí no sé, pues no me he leído lo que Huerta dice sobre Sócrates. Supongo que habrá discrepancia también con Huerta, porque Huerta es muy radical. Pero bueno, en filosofía Sócrates es un boss. Luego los sofistas, que no les gusta a la gente, en plan están muy tematizados y eso, normal, porque es que es relativismo puro y duro, pero matizado. Se podría discutir, no sé. Y Platón, que a Platón es donde más le dedica a mi profesor, porque como él decía, cuando explico a Platón soy platónico, cuando explico a Sócrates soy socrático, ¿no? Pues cuando explico a Aristóteles soy aristotélico. Ah, y eso, en plan, no sé, mi profesor también tiene la tesis doctoral sobre Platón, maneja bastante bien a Platón y va a congresos de Platón, vaya, de estos con internacionales y eso. Y luego está la parte de Aristóteles, que es la de otro profesor que no sé dónde es, que también está bien. Y eso, que toca todo lo que viene siendo la filosofía de Aristóteles. Y a mí me gustó bastante el libro, así que eso lo recomiendo. No sé qué estaba diciendo, otra vez me he perdido, pero eso, que Aristóteles, lo del no ser, ¿no? El no ser por accidente, que Aristóteles crea un... Es que, tío, me pongo a hablar y es que y ya se me olvida de lo que estaba hablando. Que crea una nueva concepción del no ser. Más allá del no ser, una nueva concepción del no ser, sí. Ah, el ejemplo que iba a decir. Por ejemplo, el ejemplo que decía mi profesor, ya me acuerdo. Y el ejemplo es que de no ser relativo, ¿no? No ser absoluto es lo que no existe. Un unicornio no existe, no ser absoluto. De no ser absoluto, un unicornio no se puede pasar que un unicornio sea por arte de magia. Al no existir no tiene estatuto ontológico. Vale. Ahora, no ser relativo. Cuando somos jóvenes tenemos pelo así, muy bonito, degradado, guapos, rayas. Ligamos con las chicas por tener pelo y así nos gusta peinarlo y eso. Pero cuando envejecemos, el pelo a algunos se los cae, a los que compadezco y puede que les acompañe en el futuro, y a otros pues se les pone blanco. Ese pelo, esas canas, ese ponerse blanco el pelo, ese sería no ser relativo, porque no era. O sea, antes en tu pelo, como ahora, si yo ahora todo esto lo tengo blanco, soy viejo y si me pone el pelo blanco, yo me veía en este vídeo, no tengo el pelo blanco. Si tengo 50 años y me pone blanco,
es un cambio de no ser, porque aquí no está el pelo blanco, a un sí ser, a un ser. Es decir, pero ¿cómo puede darse este cambio de no ser a ser? Para Parmenides no tiene explicación desde su filosofía, pero desde la filosofía de Aristóteles sí. Y este cambio sería mediante el no ser relativo o el no ser por accidente. Y no sé si habrá quedado claro con este ejemplo. Ese cambio ha sido producido por un no ser relativo, porque no hay pelo en mi yo actual, pero blanco, pero sí habrá pelo blanco en mi yo del futuro de 50 años. Ese cambio es de no ser a ser, pero no de no ser absoluto a ser, sino de no ser relativo a ser. Yo creo que con este ejemplo queda claro, con este ejemplo lo entiende todo el mundo, vaya. También, otro ejemplo que podríamos poner, es otro que ponía mi profesor también, era el de hacerse filósofo, ¿no? No me voy a meter en qué es ser un filósofo y qué no, y si teniendo la carrera te haces filósofo, ¿no? Yo siempre digo que el filósofo no lo dices que eres tú, es la gente es la que te dice que tú eres filósofo. Yo no me puedo decir, tío, soy filósofo, respeta, no sé qué, porque eso es arrogancia, en plan, ¿tú quién te crees que eres para decir que eres filósofo? En plan, tú no te lo puedes decir a ti mismo. En plan, tú empiezas a ser filósofo cuando los demás te dicen, tío, eres filósofo, no sé qué. O cuando creas tu propio pensamiento y eso. Pero no puedes, pero por eso yo no creo que por terminar la carrera ya sea filósofo, vaya. Y bueno, sé que es discutible y eso. Por ejemplo, yo llegar a ser filósofo, no está en mi naturaleza ser filósofo. En plan, es algo que ha ocurrido en mi vida por accidente, por mis decisiones. Que yo decidí estudiar filosofía. Igual que al fútbol, no sé. En nadie está la naturaleza de ser futbolista. Pero por accidente eligen jugar fútbol. Pues ese cambio de no ser relativo, que no ser por accidente, de no haber jugado fútbol antes o no haber estudiado filosofía antes, a meterte en la carrera o meterte a jugar fútbol, sería un cambio de no ser a ser. Pero no de un no ser absoluto, porque de ahí no se puede cambiar nada, porque no existe ni puede existir. Es un argumento de imposibilidad el que utilizan ahí. Pero el no ser relativo sí, vaya. Y, y eso no sé si con esto también habrá quedado claro. Luego también el cambio y el ser están muy relacionados entre sí, que esto creo que ya lo he dicho. Y como antes hemos dicho, aquí hay otra relación de mutua dependencia o un bicondicional, que es para que haya cambio debe de haber ser, y para que haya ser debe de haber cambio. Y esta es otra de las relaciones que hay. No se puede dar el cambio sin el ser, ni el ser sin el cambio. Eso sí, el ser puede darse de varias formas, en potencia o en acto. Por decirlo de alguna forma, la potencia, como es inferior al acto, sería algo así como más la materia, mientras que eh, el acto es superior y se relacionaría más, o podríamos identificarla con lo que viene a ser la forma. Y eso, entonces todo puede ser de dos formas, en potencia o en acto, pero en el no ser, en el ser de lo sensible, todo está en continuo cambio. Y bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de movimiento de Aristóteles. Yo tengo un guión por aquí, si os creéis que me lo sé esto en memoria, yo tengo aquí algunas cosas juntas y voy mirando. Así que si me quedo un poco parado es que estoy mirando para ver por dónde voy. Y eso, vamos a pasar a los cuatro tipos de movimiento. Y bueno, hay varios tipos de movimientos. Hemos dicho por ahora uno, que es el movimiento de los astros, que es el movimiento local, circular, uniforme, que es que los astros solo cambian de lugar. Y este es el movimiento local. Vaya. No hay un cambio por naturaleza ni nada de eso. Luego, el siguiente tipo de movimiento es el movimiento por cualidad. Que el pelo se me ponga blanco, eso sería un movimiento por cualidad. Aparte de los no ser relativos que ya hemos comentado. Luego está el movimiento por cantidad, que sería el aumento o la disminución. Que todo el mundo entiende esto, vaya, a cantidad tenga más manzanas, disminución tengo menos. Y luego también está el cambio sustancial. El cambio sustancial es lo mismo que decir el cambio de esencia, de la naturaleza de la cosa. Que básicamente hay nada más que dos. Generación o nacimiento y muerte o corrupción. Esos son los dos tipos de cambio sustancial que hay.
También hay otros tipos de... Bueno, esos son movimientos, pero cambios también hay otros. Ese último cambio y movimiento es que muchas veces son sinónimos también. Aunque se diferencian, pero podemos entenderlos como sinónimos. Que eso, que hay cambios sustanciales, como morir o nacer, y cambios accidentales. Los cambios que se originan por no ser relativos, que el pelo se me ponga blanco, esos cambios no afectan a mi naturaleza, ni afectan a mi esencia. Yo sigo teniendo la misma naturaleza aunque eso me pase. Y luego también, bueno, lo de las sustancias, ya lo he dicho, que hay distintos tipos de identidad. La inmóvil, que es la inmaterial, la eterna, que no se pueden generar, es decir, porque es eterna, pero tienen materia y se mueven, que son los astros. Y luego están las sustancias generales, que son el árbol humano, que son individuales siempre. Es un astro, un árbol, un humano. Esto por favor tenedlo siempre en mente. Y eso, la materia, pues eso lo que he dicho está un poco relacionado con el movimiento y con el cambio. Y eso, la reacción de mutua dependencia, para que haya movimiento tiene que haber materia y para que haya materia tiene que haber movimiento. Si no hay materia, no hay cambio. Y si no hay cambio, tampoco hay materia. Y el sujeto de... Que también se me olvida decir una cosa, que es un concepto que, que está en el cambio, muy relacionado con el cambio, que es el concepto de sustrato. Esto lo aprendí yo, esto es lo que yo a mí más me quedó de la parte de Vigo, que esto no lo di yo en clase, del libro este que el sustrato, es decir, cuando algo cambia, cuando yo cambio, eh, se me pone el pelo blanco, ya he cambiado, he crecido, me he puesto más guapo, me he afeitado, no sé qué, me he cortado el pelo, he cambiado, pero hay algo que tiene que permanecer en mí para que tú me identifiques como el mismo en tiempo-espacio 1 y tiempo-espacio 2, que es como estaba antes y ahora como estoy pelado, más guapo, no sé qué. Eso que permanece en este transcurso de la línea del cambio es lo que llamamos sustrato. Bueno, lo que Aristóteles llama sustrato, mejor dicho, pero aquí como somos aristotélicos, lo que Aristóteles y nosotros llamamos sustrato. Y eso. El sujeto del cambio es la materia, por así decir, y lo que permanece en el cambio es el sustrato. Aunque la forma también, pero bueno. Y por decirlo de alguna forma, pues la materia, ¿cómo se origina, no? ¿Cuál es el origen de la materia? Si tenemos una estatua de bronce, pues la materia de la estatua de bronce es el bronce. ¿Y la materia del bronce cuál es? Pues no sé, el cobre mismo, no sé si es ese. Y así hasta llegar a los cuatro elementos, y los cuatro elementos, ¿de qué están hechos? Pues Aristóteles dice que hay una materia primera. Y esto lo trata todo en la física, pero vamos, que tampoco me quiero yo meter mucho en este tema. Y a ver, ahora vamos a hablar un poco sobre materia y un poco más sobre movimiento y eso. A ver, no sé, no sabría... la materia es como la potencia, lo que no es en acto. Y eso, y que está muy relacionado con el movimiento. Siempre que hablamos de materia, en la cabeza tiene que estar movimiento y cambio también. Y en cambio, o sea, la materia es de lo que está hecho la cosa, el material, la estatua de bronce. ¿Cuál es su materia? El bronce. No sé si queda claro lo que es la materia. Todo el mundo sabe lo que es, o sea, que tampoco está tan alejado de nuestra realidad. Luego está la esencia, esto ya sí es más complicado. Esencia aquí sinónimo de forma. Cuando Aristóteles dice forma, eidos, en griego se dice eidos. Aquí lo traducimos como forma o esencia, pero la palabra en griego es eidos y con esto cuando tú dices I2, ya sabe todo el mundo a lo que se refiere y no hay debate con ello, vaya. Entonces, la esencia o la forma es lo que una cosa es, o por decirlo de otras palabras, lo que hace que una cosa sea lo que es. Y eso, la materia no es la forma ni es la esencia tampoco. Y porque o sea, la materia es lo que el material de lo que está hecho una cosa. Mientras que la forma o la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. También está muy relacionado esto con el tema de la causa eficiente, el tema de las causas, y que luego también está relacionado a su vez lo de las causas con el motor inmóvil. Aquí vamos a nombrar nada más que dos de las cuatro de la teoría de las causas de Aristóteles. Estaba la causa material, que esa no nos interesa, que es
materiales que está hecho la cosa, pero las importantes son la causa eficiente, que es aquello de donde proviene el inicio del cambio, o sí, aquello de donde el inicio, la causa eficiente es donde empieza el cambio, vaya. ¿Dónde empieza el primer cambio de todo? Motor inmóvil. Y luego está la causa final, la finalidad, o como se dice en griego, el telos, el fin. Que es la causa extendido como fin, eso. Por ejemplo, siempre ponía a mi impreso un ejemplo de esto. ¿Cuál es el fin de pasear? La salud. Pues no sé si con este ejemplo habrá quedado bien, pero eso, la causa final, hacia dónde va, el para qué, por así decir. Y eso. Entonces, los seres naturales, el principio de movimiento y reposo, pues lo tienen ellos mismos, porque ellos mismos se mueven a sí mismos, el árbol, lo que ya hemos dicho. Los objetos artificiales no, el principio de movimiento y reposo es externo. Yo muevo el balón, pero ambos, tanto el objeto natural, el árbol, como el objeto artificial, la pelota, tienen una causa eficiente. Incluso si el árbol se mueve por sí mismo, tiene causa eficiente, le guste o no al árbol, vaya. Es decir, que hay algo que, aunque el árbol se mueva a sí mismo, hay algo que antes de que estuviera el árbol se mueve. Algo que mueve al árbol y algo que mueve a la pelota, aparte de que yo muevo la pelota. Algo más exterior a mí y más exterior al árbol. Y eso. Y vamos, el movimiento. Hay movimiento extrínseco e intrínseco. Y podríamos decir que el movimiento es como dos cosas a la vez también. Ahora pondré un ejemplo, a ver si esto se queda claro. En ese ejemplo no sé si queda claro. Pero que el movimiento es eso, como materia y acto a la vez. El movimiento es como actualizar todo el rato, de forma constante, eh, aquello que tiene la posibilidad de ser movido. Que el movimiento básicamente es ir, es como una línea de movimiento. Aquí está la potencia, al principio de la línea, está la línea y aquí está el acto. Pues el movimiento es ir de potencia a acto. Eso es el movimiento, vaya. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero hacer una casa. Pues está la potencia, que son con lo que hago la casa o la casa en potencia, que serían los ladrillos y todos los materiales. El movimiento, que sería la edificación. Y luego está la casa ya hecha, que sería el acto. O sea, la casa en acto, vaya. Entonces, hay el movimiento, eh, como que en el proceso de movimiento, que sería la edificación de la casa, hay como materia y acto a la vez, porque se está haciendo la casa y la casa está como ya haciéndose, pillando forma, en doble sentido aquí, y de Aristóteles y de pillando forma de lo normal y corriente que ellos decían pillar forma. Y luego, pues el material, o sea, la potencia que lo está haciendo la casa con los materiales, vaya. Y también hay dos tipos de movimiento. O sea, el extrínseco y el intrínseco sí, pero para decirlo más bien, o sea, o más concreto, más técnico, está el movimiento que es la palabra griega kinesis, que Aristóteles es lo que movimiento general de cualquier cosa, la kinesis. Y luego está la entelequia, que sería un movimiento de una cosa que solo se mueve hacia sí misma, movimiento de una cosa hacia sí misma. Y eso, y ahora vamos a pasar, no sé si esto habrá quedado claro, no sé si me he explicado bien y eso, pero yo creo que esto es lo fundamental de entender la física. Y ser cambio, movimiento, forma, materia y eso. No sé si habrá quedado claro o si he sido muy abstracto o no lo he explicado bien y eso. Espero que sí. Así que ahora vamos a pasar a la última parte del vídeo, que es el motor inmóvil. Y vemos esto y ya cierro el vídeo, vaya. Vamos por partes. Vamos a distinguir entre tres primeras partes. Primera parte. Aristóteles dice que el acto va antes que la potencia. Tampoco me quiero meter mucho en esta parte porque es difícil y muy contraintuitivo. Que el acto va antes que la potencia por tres cosas. La noción, que no se puede conocer a la potencia sin el acto, aunque parece que es al revés, por eso es contraintuitivo, pero que no me quiero meter mucho en esto. Luego, por la prioridad de noción, prioridad temporal, que tampoco me quiero meter, y prioridad ontológica, de que la semilla es anterior al árbol y el adulto es anterior al niño. Vaya.
por decirlo con un ejemplo. Luego, parte 2. Aristóteles establece aquí un principio fundamental y muy importante, que luego llamarán los de filosofía moderna principio de razón insuficiente, creo, si no me equivoco y me falla la memoria, que es que todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Según Aristóteles, pues por decirlo de otra forma, voy a beber un poco de agua, aquí tengo una garganta seca, tío. Qué gusto me queda. Todo lo que se mueve es movido por otra cosa, o para decirlo de otra forma, que es imposible que algo se mueva a sí mismo. Algo, luego habrá la excepción de esto que es el modelo móvil, pero bueno, nada se puede mover a sí mismo. Aristóteles dice en el libro este de la física que una cosa solo puede moverse a sí misma en dos sentidos. Primer sentido, o uno, como un todo que se mueve a sí mismo. Para Aristóteles esto es imposible porque lo que se mueve a sí mismo es imposible que se mueva a sí mismo en todos los sentidos posibles. Algo no puede estar en el mismo sentido y en acto y en potencia a la vez, porque algo sería y no sería a la vez y esto iría en contra del principio de no contradicción y contra la lógica. Sí puede haber algo que se mueve a sí mismo, pero en sentido distinto, pues creo que era así. Es que no sé, como esto es un poco lioso, a lo mejor me voy a equivocar decirlo, pero creo que lo he dicho bien. Y como por ejemplo un médico que tiene la profesión de médico y al ponerse malo pasa a ser paciente, aunque también es médico, ¿no? Ese tipo. Luego, el B o el 2 es que algo se mueve a sí mismo como un conjunto de partes que se mueven una parte a la otra. Y aquí vamos a citar una parte. Yo en esto no estoy de acuerdo con Aristóteles, sobre todo este B que él dice que no se puede dar, pero bueno. Eh, Dice Aristóteles de la física, no existe algo que se mueva a sí mismo de tal manera que cada parte sea movida por cada parte, porque no habría movedor primero alguno. No concibe otro tipo de órdenes y de movimiento como sería el orden espontáneo, pero bueno, no lo vamos a meter ahí. Luego parte de atrás, que es como la más principal, que es que todo es movido por otra cosa, por tanto, no puede haber, es un argumento de imposibilidad de que hay una serie infinita de cosas que se mueven unas a otras, porque en la serie infinita no hay un primer término, es decir, un primer motor, un primer algo que mueva a otro. Porque como siempre una cosa está moviendo a otra, llega al infinito, pero no puede ir todo al infinito, porque eso para Aristóteles es imposible, por las dos cosas que acabamos de decir ahora mismo. Así que la conclusión de Aristóteles es necesario la existencia de un primer motor inmóvil que mueva sin ser movido, porque si moviera siendo movido, ya habría otro que va antes de ese motor, y así hasta el infinito, pero no puede haber un infinito. Citando a Aristóteles, esto ya es de la metafísica. Puesto que tiene que haber siempre movimiento y no cesar, necesariamente habrá algo eterno, único o plural, que sea el primer causante del movimiento, y este movedor primero será inmóvil. También, aparte del motor inmóvil, hay motores intermedios, pero estos motores intermedios no se pueden dar sin motor inmóvil. Igual que los motores más cercanos a los intermedios, que serían, pues yo que sé, el árbol o yo mismo, no nos podríamos dar sin estos motores intermedios que van antes que nosotros. Ahora pasemos quizá a las características que tiene el motor inmóvil. Uno, el motor inmóvil no tiene materia. Como no tiene materia, no tiene movimiento, no está sujeto a cambio y por ende es eterno. Luego, también no solo él es eterno, también es eterno el movimiento que él produce. Y aquí, por ejemplo, diferencia entre motor intermedio y motor inmóvil, porque el motor intermedio el motor intermedio mueve siendo él ya movido por otro motor anterior, mientras que el motor inmóvil mueve sin él siendo movido por otro anterior, que es lo que quiere decir motor inmóvil, vaya. Y eso. El motor intermedio sí tiene materia, forma parte de la física más que de la metafísica, y el primer motor no. El primer motor es inmaterial y forma parte de la metafísica. A ver, ¿qué más podemos decir? Que el primer motor es inmóvil y al ser inmóvil
eterno, etcétera, es también inteligible, es decir, no es no sensible. Luego también lo inteligible para Aristóteles tiene una característica intrínseca en sí mismo, que lo inteligible para Aristóteles es deseable. ¿Por qué es deseable? Porque también dirá luego que es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Y al ser perfecto, el motor inmóvil mueve por objeto de amor y todos tendemos a copiarle a él en su movimiento. Pero esto lo diré ahora. Entonces, el motor inmóvil no tiene materia. Si no tiene materia, no se puede mover, porque es inmóvil. Y también es inteligible, con lo que conlleva ser inteligible, que acabamos de verlo. Al ser inteligible, pues ya es que el ser inteligible ya tiene muchas características en sí mismo. O sea, si algo es inteligible, ya es eterno. Si también es simple, no es muy complejo, vaya. Es algo siempre en acto. ¿Qué más? Es racional, necesario. Necesario quiere decir que no puede ser de otro modo o de otra manera. Y el motor inmóvil en concreto es algo en acto que no tiene potencia, porque no hay nada anterior a él. Y como hemos visto, el acto tiene prioridad sobre la potencia. Prioridad en tres sentidos. Entonces, al ser necesario, lo necesario es necesariamente perfecto y también elegible. Y al ser perfecto es deseable, porque todos deseamos lo perfecto. Y al ser perfecto también es bello. Deseable porque todos queremos elegirlo y al querer elegirlo es bello. Al ser perfecto es deseable porque es bello. Vaya, me estoy liando yo también un poco. Y eso, que el motor inmóvil no mueve como causa eficiente, es decir, como cuando tú vas a una tienda de relojes, pues el relojero te pone el reloj a la hora y eso. No mueve así el motor inmóvil, sino que mueve como causa final, es decir, que todas las cosas, la finalidad de todas las cosas van hacia el motor inmóvil. Todas las cosas tienen un para qué, que es el motor inmóvil. Y el motor inmóvil no mueve como yo muevo la pelota de fútbol, que es una causa eficiente. No, otro tipo de movimiento que va más con la causa final. Luego, eso que el motor inmóvil está en el plano metafísico y también está, hemos dicho que está el plano inteligible y el plano sensible, pero hay un plano intermedio, que ese plano intermedio sería en el que están los astros y lo que se conoce también como el éter, que tampoco me quiero meter mucho en el tema del éter. Y luego, pues eso, que está el plano metafísico, donde está el motor inmóvil, plano intermedio, astros y éter, y plano sensible, físico, ontológico, como queramos llamarlo, donde están los objetos sensibles, individuales, no están las demás cosas. Ahora, por último, ¿qué actividad realiza el motor inmóvil para construir? ¿Por qué el motor inmóvil es perfecto? Vaya. A ver, el motor inmóvil solo tiene un pensamiento, solo piensa sobre sí mismo, en sí mismo. Eh, Solo puede pensar en sí mismo para ser acto puro, es el acto puro, es decir, es el primer acto de todo. Y tiene perfección. Al ser perfecto, nosotros todos pensamos en lo perfecto, pues él se piensa en sí mismo, porque él es perfecto. Piensa sobre su propio pensar, y entonces en el motor inmóvil sujeto y objeto son la misma cosa, por así decir. Y el motor inmóvil se dedica a esto a la actividad más elevada, la mejor actividad que puede dedicarse alguien racional, porque el motor inmóvil es racional, que es lo que esto lo explica en la Ética Nicómaco más en profundidad, que es la vida o actividad contemplativa, es decir, que se dedican nada más que a pensar. Como, pues, nosotros no podemos ser tan perfectos porque además de pensar, también tenemos que comer, beber y esas cosas. El motor inmóvil no, porque es inmaterial, perfecto, todas las características que hemos dicho. Y eterno, inmóvil, no tiene materia, no necesita comer porque no tiene materia, etcétera, etcétera. Entonces se dedica a la actividad contemplativa o la vida contemplativa, que es al pensar, porque pensar para Aristóteles es lo más placentero. Es también pensar es lo más perfecto, que esto lo explica la ética Nicómaco, vaya, más en profundidad. Porque pensar tiene una serie de características que lo hacen ser placentero y perfecto. Por ejemplo, es una actividad continua y eterna, sobre todo eterna en el motor inmóvil.
es una actividad autosuficiente, es una actividad amada por sí misma, es una actividad impasible, es una actividad inalterable. Todo eso es el pensar. Por eso el pensar es tan elegible, tan deseable, tan perfecto, etcétera. Y eso. Y el motor inmóvil, al tener todo esto, mueve por objeto de amor y quiere que todos seamos como... O sea, nosotros, no es que él quiere que seamos como él, sino que nosotros queremos ser como él, porque él es todo, es bello, perfecto, inmaterial, inteligible, elegible, inmóvil. Es todo, todo lo que puede ser perfecto, él lo tiene. Y eso sería el motor inmóvil, que luego utilizará Santo Tomás y que luego se identificará con Dios, el motor inmóvil, la filosofía medieval. Sobre todo Santo Tomás, las 5 vías, hace una lógica similar y de causalidad y eso, para demostrar la existencia de Dios como partiendo de la lógica del motor inmóvil, de esto de las causas y todas estas cosas. Así que ya hasta aquí el vídeo. No sé si habrá quedado claro todo esto de la física y el motor inmóvil, no sé si lo he explicado bien, cambio, movimiento, materia, forma, los ejemplos que he dado. Yo creo que los ejemplos eran buenos. No sé. Si la gente no ha entendido es que no eran buenos, o que yo soy muy malo y no se explica. Así que eso, espero que se haya entendido, lo siento si es muy chapa, es que Aristóteles es muy chapa, la filosofía, la ética ya no chapa tanto, pero a la gente que no le gusta la filosofía, pues Aristóteles chapa mucho, no digo ya Kant, Kant es el suicidio, y Hegel es más todavía que Kant, pero bueno, no sé si algún día haré un vídeo sobre esto, en plan ya hay uno de Kant, que no damos mucho la chapa, creo. Así que eso, quien le interese la filosofía de Kant, pues ahí hemos dado una introducción así, ¿sabes? Al pensamiento de Kant. Y aquí pues una introducción al pensamiento de Aristóteles, de más bien lo que viene siendo la física y algo de metafísica, teología. Teología más bien que lo del motor inmóvil. Luego también Aristóteles tiene más cosas que ha escrito sobre lógica, que yo ahí tampoco quiero hacer un vídeo de eso porque tampoco lo controlo muy bien. Hay cosas más difíciles de lógica que la lógica aristotélica, vaya, que la lógica aristotélica es como la más fácil, pero es difícil. Y otra la lógica chunga, que es ya con los filósofos analíticos, Frege y esta gente que se les va la pinza, tío. Y eso, ¿qué más tiene? Tiene también sobre poética, retórica, Aristóteles. Yo no he leído ninguno de esos, yo he leído metafísica y ética nicómaco, los otros no me lo leí. Y el de filosofía política me he leído partes, pero no me lo he leído entero, vaya. Que por cierto, en mi filosofía política viene ahí ese mal. Lo del valor objetivo intrínseco, valor intrínseco de Marx ya está en Aristóteles, que es lo que. Eso nunca se me va a olvidar, vamos, cuando me lo explicó mi profesor de ética de primero, viendo los textos y todo como lo dice Aristóteles. Criminal ahí otra vez Aristóteles, pero tiene adjetivo criminal, pero que eso, que tampoco creo que es error filosófico, por decirlo de forma blanda. Eso, el valor objetivo intrínseco y la filosofía política, pues ya la gente, o sea, todo el mundo lo conoce así en general. Eso tiene 3 libros de ética, yo solo me he leído el de ética Nicómaco y me quiero comprar los otros dos, que es Ética Eudemo y Magna Moralia, aunque el de Magna Moralia se duda de de la autoría, de si Aristóteles o no, y eso no sé si me deja alguno. Poética, retórica, política, creo que no, pero eso. Así que ya está, que os dejo de dar la chapa, que paséis muy buenos días, espero que haya gustado el vídeo, si les ha gustado compartir, dar like, decir lo que penséis en los comentarios y eso, y hasta otro vídeo que ya no sé de qué será el siguiente, así que un saludo, esta es la posición de mi amigo Miguel, que le mando un saludo y un abrazo, así que hasta el siguiente día amigos, sed felices, mientras, sí, sed felices.